lleva por nombre Conociendo más del Espíritu Santo. Pero para conocerlo a Él necesitamos ir hacia la palabra desde el principio. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? La Escritura dice, Génesis capítulo 1, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá podemos notar que el Espíritu Santo está desde el principio de las cosas. El Espíritu Santo no es una novedad del cual estamos hablando hoy en día porque es una moda. No. El Espíritu Santo es una persona que ha estado desde el principio. Es más, hay un coro, no sé si ustedes recuerdan ese coro, que dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Es un coro que recuerdo que de niño lo escuchábamos, nos enseñaron esa canción en la escuela dominical. Crecimos escuchando esa canción con una gran verdad doctrinal. El Espíritu Santo ha estado desde el principio de la creación, desde el origen de todas las cosas. No es una persona nueva, siempre ha estado junto con el Padre, junto con el Hijo, siempre ha estado. Por consiguiente, debemos expresar entonces que el Espíritu Santo es una persona que ha estado desde el principio, no es alguien nuevo, no es la persona menos importante de la Trinidad. Hay quienes dicen, no, la tercera persona de la Trinidad como si fuera menos importante. No, el Espíritu Santo es tan importante como el Padre, como el Hijo, y lo vamos a descubrir durante esta serie por qué es importante. El profeta Ezequiel declaró, capítulo 36, versículos 26 y 27: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Desde los profetas, de los tiempos de la ley, ha estado el Espíritu Santo tratando con el pueblo, tratando con el corazón de la gente, de aquellos que han conocido a Dios, de aquellos que quieren agradar a Dios. El Espíritu Santo, así como estuvo en el principio en los profetas, en la ley y los profetas, fue prometido por el mismo Señor Jesucristo. Juan 14, 16, Jesús expresó: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nos damos cuenta, notamos que el Espíritu Santo siempre ha sido importante, siempre ha estado, porque camina, tiene la esencia de Dios. Ha estado, tiene atributos, tiene cualidades, atributos de Dios. Ha estado presente desde la creación, desde la ley y los profetas, y desde los tiempos, y desde que vino Jesucristo acá en la tierra. Y es tanto así que Jesús acá en su ministerio terrenal caminaba bajo el respaldo y el poder también del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Dijo que nos daría otro consolador. Esa palabra consolador, parakleton, del griego parakleton, que significa otro de la misma especie. El Espíritu Santo está para guiar, es decir, para ayudarnos a nosotros, los discípulos de Cristo, aquellos que conocemos a Dios, que queremos agradar a Dios. Ha estado ese otro consolador, está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para librarnos, para acompañarnos en nuestro caminar con Dios. Ese Paracleto, ese que nos ayuda, ese que nos fortalece, está con nosotros y es evidente en nuestras vidas. Es por ello que el Espíritu Santo, para conocerlo, debemos entender que ha estado desde el principio, que ha estado desde la ley y los profetas, y que vivió con Jesús. Y el mismo Jesús nos dijo que nos daría otro consolador para que esté siempre con nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo es importantísimo en la vida del creyente, en la vida de todo hijo y de toda hija de Dios. El Espíritu Santo tiene cualidades de persona. ¿Por qué es una persona? Porque tiene las cualidades de un ser humano, es decir, de una persona. Nosotros dice la Escritura que fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Y hay tres cualidades que tenemos los seres humanos, o que tiene cualquier persona. La cualidad de tener voluntad, es decir, tiene la capacidad de tomar decisiones,
Todo ser humano tiene emociones y todo ser humano tiene intelecto. El Espíritu Santo es una persona, no es humano como nosotros, es una persona divina. Es una persona que tiene estas tres cualidades: voluntad, emociones e intelecto. Pero debemos conocer que el Espíritu Santo es una persona divina porque se mueve con intención. El Espíritu Santo no improvisa. Todo lo que Él hace es guiado y dirigido de acuerdo a la voluntad de Dios en nosotros. Se mueve con intención, habla, comunica. El Espíritu Santo manda, da órdenes. El Espíritu Santo expresa voluntad y deseo. El Espíritu Santo siente, decide, puede ser desobedecido y entristecido. El Espíritu Santo tiene cualidades. Y dentro de estas cualidades entonces está la capacidad de tener emociones, de tener voluntad, emociones e intelecto. Tiene voluntad porque tiene la capacidad de guiarnos, de conducirnos, de llevarnos, ordenarnos y encomendarnos. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es guiarnos, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Qué hace un guía? A ver, ¿ustedes han ido a algún parque que ha estado un guía dirigiéndoles? O en algún lugar, usted va de turista a algún lugar, hay guías turísticos, ¿cierto? Y los guías sirven para dirigir. Hasta le hablan de la historia. Usted va a un lugar histórico, les habla: miren, por aquí pasó, ya sé los restos de tal, y le echan el cuento, ¿sí o no? Le narran, lo ponen en contexto. Un guía dirige y le expresa cosas que ni usted sabe, ni yo sé, y nos hacen entrar en contexto, ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Nos muestran verdades, curiosidades. ¿Por qué? Porque eso hace el guía. Un guía dirige, orienta, da información valiosa e importante. Lo mismo hace el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, nos guía para que usted y yo conozcamos a Dios, nos guía para que crezcamos nosotros en la comunión con Dios, nos guía para que no nos perdamos, para que no abracemos corrientes doctrinales heréticas, para que no caigamos en error. Nos guía y nos orienta para que nosotros conozcamos a Dios. Nos revela a Cristo, nos muestra a Cristo y nos hace entender las verdades del poder de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos guía para orientarnos y dirigirnos todo el tiempo. El Espíritu Santo también tiene la capacidad de poder conducirnos. Mire, nosotros quitamos el Espíritu Santo de nuestras vidas y la verdad que nos perdemos, porque el Espíritu Santo vino a testificar, ni siquiera de Él, Él vino a testificar de Cristo. Nos vino a mostrar el camino, nos vino a conducirnos a la vida eterna, nos comienza a revelar las verdades. Por eso es que el Espíritu Santo es una persona que usted y yo debemos procurar conocerlo cada día más, porque se ha malinterpretado mucho acerca de quién es Él. A veces se confunden las manifestaciones y operaciones, lo que Él hace o lo que Él quiere hacer. Es por ello que el Espíritu Santo tiene voluntad y guía, conduce, lleva, ordena, encomienda. Dice la palabra, 1 Corintios 12:11: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él quiere. Él tiene voluntad, Él hace como quiere. Él en la iglesia hace como quiere, llama a quien quiere, reparte dones como quiere. Y los dones que Él da son regalos. Nos toca a nosotros descubrirlo. Usted tiene que descubrir qué don tiene usted, qué don del Espíritu Dios le dio. Porque cada uno, escuche, cada uno de nosotros, cada hijo, cada hija de Dios tiene por lo menos un don. Tenemos dones. Hay gente que tiene el don de servicio. Son extraordinarios para ayudar a otros. Hay hermanos en la fe aquí, en el cuerpo de Cristo, quienes tienen el don de sanidad. Hay personas que ponen las manos sobre los enfermos y son sanados. Eso lo hace el Espíritu, no la persona, lo hace el Espíritu. Porque el Espíritu Santo
hace lo que quiere, reparte y da dones como quiere. Porque los dones son para la edificación de su iglesia, no son para lucirnos nosotros. Los dones son para edificar a la iglesia y levantar el nombre de Cristo. Él reparte como quiere. Hay quienes tienen el don de discernimiento de espíritu. Hay gente que percibe el espíritu. Mira, aquí está un demonio tal operando, por el espíritu entiende. Hay gente que tiene el don de sabiduría. Son extraordinarios para dar consejos. Son extraordinarios. Cuando hay un problema, ahí está una palabra asertiva para resolver conflictos. Y Dios, gente que capacita con ese don en el cuerpo de Cristo para la edificación de su obra. Eso lo produce el Espíritu Santo. Usted tiene que descubrir qué don tiene, y más adelante lo vamos a ayudar, porque queremos, en parte de la serie, queremos hablar de los dones y brindarles herramientas a usted para que descubra qué don Dios le dio. Pero gente que tiene, o sea, usted, es más, hermanos de la fe, en la iglesia de Cristo hay dones, y eso lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él tiene su voluntad. Él tiene voluntad y reparte como quiere. Hay gente que tiene don para presidir, el don para administrar, el don para exhortar. Son buenos para animar, consolar a otros. El don de misericordia. Hay personas, mire, que son movidos a misericordia para trabajar con diferentes tipos de personas. Eso lo provoca a Dios. Hay gente que ve unos animalitos y son movidos a misericordia y los atienden. Hay gente que son movidos en don de misericordia para atender a los niños de la calle. Eso no es producto de... No, esos son dones que Dios da. Hay que descubrir qué don tengo. O sea, qué don tiene usted, qué don tenemos para ponerlos a funcionar en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Y eso, ¿quién lo hace? ¿Quién reparte como quiere? ¿Quién reparte? El Espíritu Santo. Mire cómo hace el Espíritu. Él tiene voluntad. Por eso reparte como quiere. Da dones para la edificación de su iglesia. Tiene voluntad. Y así nos enseña la palabra. Hechos 16:6. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Hay puertas que muchas veces el Espíritu Santo nos va a cerrar, porque no es su voluntad que nosotros vayamos a ese lugar. Pero eso se entiende por el Espíritu. Mire, no se preocupe si a usted se le cerró una puerta. Si Dios le cerró una puerta a usted, es porque de algo Dios lo está guardando. Métase en las puertas que les abra. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo les prohibió. Ellos iban a predicar, pero no era el tiempo, ni el momento, ni la ocasión para que ellos fueran a ese lugar a predicar. Y eso les... ¿Por qué? Bueno, hay cosas que Él solamente los hace porque quiere. No era el tiempo para que ellos fueran a ese lugar a predicar. Es de sabio entender que cuando nos movemos en la dirección del Espíritu, cuando nos movemos bajo la operación y la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo, todo lo que Él permite va a ser para bien. Si se cierra una puerta es porque no era allí, es porque Él tiene una puerta mejor para nosotros. Y punto. Entonces el Espíritu Santo decide, tiene voluntad. Él tiene voluntad. Y de acuerdo a la voluntad de Él y al ritmo de Él es que usted y yo debemos caminar. Caminar bajo el ritmo de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren caminar bajo la dirección del Espíritu Santo? Dígame amén si quiere vivir bajo la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo tiene voluntad, guía, conduce, lleva, ordena, encomienda. Pero también el Espíritu Santo tiene emociones. El Espíritu Santo ama. Romanos 15:30 dice: os ruego, hermanos, y por el amor del Espíritu. Él nos ama. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Usted tiene amor en su corazón porque el Espíritu Santo mora en usted. Y si usted no ama, le voy a decir algo que dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios. No lo digo yo, el apóstol Juan expresó: porque todo aquel que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En un discípulo de Cristo, en un hijo, una hija de Dios, hay amor. Tiene que existir amor, porque el Espíritu Santo está en él. Nunca el Espíritu Santo nos va a llevar a odiar a nadie. No, ahí no está Dios. Donde hay odio, ahí no está el Espíritu Santo.
Donde hay rencor, ahí no está el Espíritu Santo. Porque el mismo Jesús nos enseñó a amar a aquellos que hablan mal de nosotros. ¿Sí o no? Nos enseñó, mire, mensaje poderoso. Amen a vuestros enemigos. Eso tiene que venir del Espíritu. Si ustedes no perdonan a su prójimo, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Imagínese usted. Por eso es que el fruto del Espíritu comienza con el amor. Porque el que ama ha conocido a Dios y ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo tiene emociones, Él ama. Y nos da de ese amor para que nosotros brindemos amor a nuestro prójimo. Amor a Dios y al prójimo. Amén. Por eso es que donde hay odio, donde hay rencor, donde hay resentimiento, donde hay envidia, ahí no está el Espíritu Santo. Ahí está la carne operando, vivita y coleando la carne. El egoísmo, sentimientos de venganza. Me la hizo, me la va a pagar ese desgraciado. Eso no dice la Biblia. El Espíritu Santo nos ama y nos da de su amor para que vivamos agradando a Dios y expresando ese amor a otros. Miren lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona que ha estado desde el principio de la creación, en los tiempos de la ley y los profetas. El mismo Jesús nos prometió. Tiene voluntad, tiene emociones. ¿Cómo sabemos que tiene emociones? La Escritura no solamente nos habla de amor, la Escritura también nos enseña que el Espíritu Santo siente tristeza. Efesios 4:30 dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cosas usted cree que entristecen al Espíritu? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se alegra cuando hacemos lo malo? Cuando vivimos en desobediencia. ¿Está alegre el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se alegra cuando usted y yo nos apartamos de Dios? ¿Se alegra el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se alegra cuando nosotros dudamos de sus promesas, negociamos con nuestros valores y principios? El Espíritu Santo se entristece. Y la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él nos quiere para Él. ¿Por qué nos quiere para Él? Porque usted y yo somos del Señor. Usted ha sido marcado y marcada para Dios. Usted le pertenece a Dios y Dios quiere tener comunión con usted por medio de su Espíritu. Dios desea que tengamos comunión con su Espíritu. Él nos anhela celosamente. Él se entristece cuando desobedecemos la palabra. Él se entristece cuando vivimos en mentira. Él se entristece cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Se entristece porque Él quiere que vivamos apartados para Él. Le pregunto a usted: ¿el Espíritu Santo está contento o está triste por su condición? Permítame decirle algo. El Espíritu Santo siempre va a estar allí. Él está allí. Y cuando hacemos las cosas bien, como también cuando hacemos las cosas mal. La idea no es que nos sintamos mal y, que no. Vamos a rectificar y vamos a mejorar, porque aquí estamos para agradar al Espíritu Santo. Amén. Siempre podemos pedir perdón, siempre podemos mejorar. Y esto es diario. Esto es diario. El Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo tiene emociones porque ama, se entristece, nos anhela celosamente. Eso es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es peligroso cuando un creyente pierde el temor de Dios? ¿Qué es peligroso? Porque es lo que la Biblia le llama, tiene la mente cauterizada. Ya comienza a hacer lo malo y no le presta atención. Ya comienza a comportarse de una manera equivocada y ya no tiene ni siquiera el más mínimo arrepentimiento. Algunos hasta remordimiento lo perdieron. Cuidado. Cuando un creyente ha estado en esa condición, es porque ha apagado el Espíritu completamente. El Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad y que siente. El Espíritu Santo tiene intelecto. El intelecto es la capacidad de pensamiento y razonamiento que todos tenemos. Una de las virtudes más extraordinarias que tenemos nosotros y que reflejamos la imagen y semejanza de Dios es la capacidad de pensar. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? En la capacidad de pensar, de razonar. Los animales actúan por instinto, nosotros actuamos por pensamiento y razonamiento. Por eso somos imagen y semejanza de Dios.
tenemos voluntad, tenemos emociones, pero tenemos la capacidad de pensar, razonar, analizar las cosas, meditar las cosas. El Espíritu Santo piensa, y su función en nosotros es que pensemos como Cristo, pensemos de acuerdo a la palabra revelada en la Escritura. Tiene intelecto. Romanos 8:27 dice: y el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Tiene conocimiento. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas más profundas de Dios. Mire lo que hace el Espíritu. Saca lo oculto de nuestros corazones. Pensamiento. El Espíritu Santo tiene pensamiento, tiene intelecto, tiene conocimiento. Mire, nosotros podemos engañar a la gente, a los hombres. Nosotros, a veces los seres humanos muchas veces se ponen máscaras para tener una vida de apariencia. Aparentan ser una cosa. Y a los hombres podemos engañarlos, pero el Espíritu de Dios no. Describiendo al Espíritu Santo en uno de sus atributos divinos, como la omnipresencia, el salmista expresó: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si debajo de la tierra, allí estás tú. Hablando ese salmo de la omnipresencia del Espíritu Santo, revelándonos una gran verdad, que al Espíritu Santo no le podemos mentir. No podemos escondernos del Espíritu Santo, porque en todos lados Él está. Sus ojos ven, Él sabe, Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Y es más, Él escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo llega donde la ciencia no puede llegar, donde el conocimiento humano no puede llegar, donde la psicología ni la psiquiatría puede llegar. Ahí llega el Espíritu Santo y revela lo que está oculto en el corazón de los hombres. El Espíritu Santo sabe completamente cómo usted se siente el día de hoy. El Espíritu Santo sabe lo que le preocupa a usted. Él lo conoce todo, e incluso aún lo profundo de Dios lo escudriña, lo examina, nos pasa por un escáner, saca a la luz lo que está oculto. Él lo conoce todo. Por eso, ¿cómo nos podemos esconder del Espíritu? El Espíritu Santo está allí. Tiene pensamiento, tiene la capacidad de pensar, tiene intelecto, tiene conocimiento, lo sabe todo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Es por ello que, mire, para desarrollar una amistad con el Espíritu Santo, eso se construye desde la sinceridad, porque Él nos conoce. Si estamos tristes, no está mal que le digamos a Dios: mío, me siento triste, dame fuerzas el día de hoy. Antes de estar fingiendo una vida muy espiritual: Dios mío, gracias, Padre. A veces hacemos unos protocolos para acercarnos a Dios, cuando Dios es tan cercano. Él sabe si usted se siente sin fuerza, sin fortaleza, si está peleando una batalla ahí, está a punto de caer en una tentación, está cediendo a sus valores. Él conoce de nosotros todo. Nos conviene ser sinceros con Él, porque Él lo conoce todo. El Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Amén. El Espíritu Santo tiene distintas funciones. Una de estas funciones es que nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. Juan 14:26 expresa: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No algunas cosas, todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si el Espíritu Santo enseña, quiere decir que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Un maestro, ¿qué hace? Enseña, informa, brinda conocimiento, brinda herramientas, nos nutre. Y eso es el Espíritu Santo. Nos enseña y nos recuerda todas las cosas que Jesús nos dejó en su Evangelio. Es por ello que nosotros debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio de Cristo, porque hay gente que está predicando otro evangelio que no es el de Cristo. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que estamos consumiendo. Nuestras vidas, todo tiene que estar filtrado de acuerdo a la palabra de Dios.
Esa es la verdad revelada para nosotros. La palabra, la sola escritura, las sagradas escrituras. Allí está nuestro credo, nuestro fundamento doctrinal. De ahí no nos podemos salir. Ya la palabra está revelada. No podemos inventar, ni añadir, ni quitarle, porque para eso tenemos un maestro. El Espíritu Santo nos enseña como Jesús nos enseñó, como Jesús nos dejó. Él, hablando del Espíritu Santo, os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Fíjense que el Espíritu Santo es tan caballero, tan extraordinario, que ni siquiera vino a hablar de Él, vino a hablar de Jesucristo, a enseñarnos a Jesucristo, a revelarnos a Cristo y a mostrarnos las verdades doctrinales de Cristo. Nos enseña todo lo que Jesús nos habló, las parábolas, nos enseña los principios de Jesús, cómo vivió Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos enseña. El Espíritu Santo, una de sus funciones es enseñarnos todas las cosas que Jesús nos dejó y recordarnos lo que Él nos reveló. Otra función del Espíritu Santo es que Él habla con nosotros, Él habla contigo. Hechos 10:19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Pedro escuchó la voz del Espíritu. ¿Han escuchado ustedes la voz del Espíritu? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. El Espíritu Santo habla con nosotros. Hechos 13:2 dice: mientras ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Estaban en la iglesia primitiva, ya estaban ayunando. Fíjense que fue un momento de ayuno y de oración, cuando el Espíritu habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, a Bernabé y a Pablo, para la obra del ministerio. ¿Quién fue Bernabé y quién fue Saulo o Pablo? Bueno, Saulo había sido perseguidor de la iglesia, pero ¿en qué se convirtió Pablo? Después de haber conocido a Jesucristo, cuando Dios lo llamó, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Bernabé? Fueron personas apartadas por el Espíritu para una gran asignación. El apóstol Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles, amén. Y comenzó con esa dupla, con Bernabé. ¿Usted sabía que Bernabé fue el mentor de Pablo, de Saulo? En sus inicios, en sus comienzos de la fe cristiana, Bernabé le dio credibilidad al ministerio de Pablo. Nadie creía en Pablo, o los cristianos en aquel momento le tenían miedo a Pablo porque lo habían conocido como Saulo, y Saulo fue perseguidor de la iglesia. La escritura revela que él consentía en la muerte de algunos cristianos, es decir, él fue a él estando en una vida cegada, lejos de Dios, pensando que honraba a Dios. Miren lo que es la religión, lo que es el legalismo, fuera del contexto espiritual. Pablo perseguía a los cristianos porque ellos pensaban que ofendían a Dios. Y Pablo, antes de este ministerio, Saulo fue un perseguidor de la iglesia. Una vez que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, Dios lo levanta, Dios lo restaura y lo convirtió en un apóstol a los gentiles. Y comenzó entonces Bernabé y Pablo a trabajar juntos. Bernabé fue el mentor espiritual de Pablo en sus comienzos en el ministerio. Pero no fue producto de ellos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo habló y le dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo. Fue el Señor que habló, el Espíritu Santo, porque Él es el que llama, Él es el que reparte como quiere, es el que capacita para la obra del ministerio. Y fue el Espíritu Santo quien habló y dio testimonio del ministerio de Bernabé y de Saulo. Y el Espíritu Santo habló y ungió a aquellos hombres de Dios. Hoy el Espíritu Santo sigue hablando y apartando a hombres y mujeres para los planes de Dios. Y te tengo una buena noticia: tú has sido apartado y apartada para los planes del Señor. En ti hay un ministerio que tienes que cumplir. En ti hay dones que tienes que ejercer para la edificación del cuerpo de Cristo. En ti hay palabra de sabiduría, palabra de Dios, para que otros conozcan a Cristo. La iglesia ha sido equipada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que como hay creyentes que no conocen al Espíritu Santo, piensan que ellos no pueden ser utilizados por Dios. ¿Quién le dijo esa mentira del diablo? Usted es un instrumento de honra en las manos del Señor.
Si el Espíritu Santo habita en usted, entonces en usted que está el poder y la unción del Espíritu para testificar, para ser testigos y para que usted, bajo la autoridad de Dios, hasta eche fuera demonios, ponga la mano sobre los enfermos y sean sanados. En usted está la autoridad del Espíritu Santo, el poder de Dios, el dunamis. Lo tiene usted, lo tengo yo, lo tiene la iglesia. Pero por mucho tiempo hay gente que piensa que no tiene nada que aportar al cuerpo de Cristo, no tiene nada que aportar a la iglesia. Eso es mentira. Dios sigue apartando a hombres y mujeres. Dios sigue apartando. Dios sigue apartando y asignando misiones específicas dentro del cuerpo de Cristo, así como ocurrió con Bernabé y Saulo. Otra función del Espíritu es que el Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26 enseña, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, orar en el Espíritu muchas veces sabe cuándo comienza, pero no sabe cómo va a terminar ni cuándo. Bajo la dirección del Espíritu. No sé si a usted le ha pasado que usted comenzó y de repente se hizo tan tarde, ni perdió la noción del tiempo. Intercede en momentos de prueba, en momentos de dolor. El Espíritu Santo está allí para fortalecerlo. Él intercede por ti y por mí de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo vivamos en obediencia, que vivamos consagrados, que vivamos dedicados. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Esa es una de sus funciones. El Espíritu Santo hace morada en nosotros. Otra de sus funciones, que vive en nosotros porque somos templo y morada de su Espíritu. Jesús nos hizo partícipes de su Espíritu. Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 14:17 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Somos morada porque el Espíritu Santo da testimonio a los creyentes de que son hijos de Dios. Somos morada porque Él consuela a los creyentes. Somos morada. Él vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo en la vida del hombre trae convicción. Convence al hombre de pecado por su incredulidad, de justicia porque Jesús es el único camino, y de juicio porque ya la victoria fue dada sobre Satanás y sus demonios. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que hemos hablado el día de hoy, apenas una primera parte, porque hablar del Espíritu Santo es un tema muy amplio, pero hoy quiero solamente, el día de hoy como introductorio, era hablarles acerca de Él, conocerle un poquito más de Él como persona y de las funciones del Espíritu en la vida de todo hijo y de toda hija de Dios. Ya para ir finalizando, el apóstol Pablo expresó: no se embriaguen con vino. Miren el consejo que dio el apóstol Pablo: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, más bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué debemos procurar nosotros? Vivir llenos de su Espíritu. Procurar la llenura del Espíritu Santo. ¿Se entiende bien? Escuche, procurar la llenura del Espíritu Santo. Esto es diario. En vez de llenarse de ansiedad, llénese del Espíritu Santo. En vez de llenarse de preocupación, llénese del Espíritu Santo. En vez de llenarse de tristeza y depresión, llénese del Espíritu Santo. En vez de llenarse de duda, de miedo, llénese del Espíritu Santo. En vez de llenarnos de ira, de rencor, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura es responsabilidad de todo creyente conservarla. Eso no es responsabilidad del pastor, eso no es responsabilidad del líder, eso no es responsabilidad, no, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada quien decide si se llena de Dios o no se llena de Dios. Cada quien decide si nos vamos a llenar del Espíritu Santo o no nos vamos a llenar del Espíritu Santo. La Biblia está clara, nos revela: llénense del Espíritu Santo. Ya el poder está,
Ese poder que habló Jesús en Hechos 1:8, ese poder que fue prometido, que el doctor Lucas expresó de una manera explícita, de una manera extraordinaria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ese poder ya está. Usted lo tiene, lo tengo yo. Pero la llenura tenemos que conservarla individualmente. Cada quien decide si va a estar lleno o no de su espíritu. Yo no puedo decirle a mi esposa: mi amor, llénate por mí. ¿Qué es eso? No puedo. Podemos orar los unos por los otros y apoyarnos en las pruebas, pero llenarse es individual. Porque hay algunos creyentes que crecen y maduran más rápido que otros por esta diferencia. Mire, hay gente que tiene años en la iglesia y tienen tiempo que no experimentan una vida sobrenatural, la llenura del Espíritu. Llegó alguien nuevo creyente, y comenzó a crecer. Porque el hambre por Dios, eso no lo da tiempo. Hay gente que tiene hambre de Dios y que llegan con hambre y por eso crecen rápido, maduran y Dios los usa. Pero hay gente que tiene tiempo, años, que miren, se les acabó esa pasión por el Espíritu Santo. Se les acabó. Vienen a la iglesia, van unas vidas cristianos nominales, que de vez en cuando es que hacen algo para el Señor. ¿Qué es eso? Esa no es la voluntad del Espíritu. Dios quiere que vivamos llenos de Él. Y lo que Él nos dio, nuestros dones, el llamado, los talentos que Él nos dio, ponerlos a funcionar para la edificación de la iglesia y para el cumplimiento de la gran comisión. Quiero retarle a usted a que procuremos la llenura del Espíritu Santo siempre. Vamos a llenarnos de Él. Cuide su corazón de llenarse de rencor, de ambición, de cosas que no suman, que no edifican. El Espíritu Santo quiere llenarnos. El Espíritu Santo nos regeneró, nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Procuremos la llenura. Así como nosotros procuramos comer todos los días, procuramos conservar ciertos hábitos, procuramos hacer cosas, amén. Procuremos la llenura. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente fructífero, que va a vivir en obediencia con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos llenos de Él. Somos Fracrimar, tu familia, todos sean bienvenidos. Adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad cristiana, Maranata, un oasis para descansar.